vamos a empezar una serie de estudios acerca del profeta Abdías. Y hoy, en esta noche, vamos a estudiar el mensaje a los soberbios. Vamos a estudiar los primeros 4 versículos. El libro de Abdías es el libro más pequeño del Antiguo Testamento. Solamente tiene un capítulo y tiene 21 versículos. Es decir, que usted puede leer este libro completo en unos 10 minutos, leyéndolo muy despacio. Ahora, es tan importante el mensaje de este libro que se repite 2 veces en la Biblia. Una en este libro y la otra con palabras casi idénticas en Jeremías capítulo 49. ¿Cuándo se escribió este libro? Probablemente en el año 840 antes de Cristo. Y lo que dice al final de este libro es muy interesante. Dice en el versículo 21, el reino será de Jehová. Ahora, en este libro se anuncia los juicios sobre Edom. Y lo interesante y lo que me llamó mucho la atención es que en este libro, amados hermanos, no habla de arrepentimiento. Los edomitas fueron destruidos como nación y ya no existen. Usted tiene un mapa ahí en la pantalla y usted se dará cuenta que es el mapa de Israel. Arriba el mar de Galilea, ahí está el río Jordán, más abajito está el mar Muerto y ahí abajo está el reino de Edom, de amarillo. Ese reino ya no existe, desapareció del mapa. Ahora, Edom, la palabra Edom significa rojo o enrojado. Y esta nación, Edom, proviene de Esaú. ¿Se acuerda de Esaú? Bueno, entremos en contexto. Abraham y Sara tuvieron un hijo, el hijo de la promesa, ¿se acuerda? Sara no podía tener hijos, era estéril, pero Dios escuchó a su necesidad, su oración, y ya de viejitos tuvieron un hijo. Se le llamó Isaac, el hijo de la promesa. Bueno, Isaac también buscó mujer, su mujer se llamó Rebeca, él estuvo muy enamorado de esa mujer, pero lamentablemente Rebeca era estéril. Entonces oraron a Dios, le pidieron a Dios, y Dios, después de 20 años de rogar al Señor, les dio la bendición de ser padres. Pues Rebeca se había embarazado de gemelos, de Jacob y de Esaú. Y es interesante, y usted puede ir al libro de Génesis y puede investigar mejor esto, que Jacob y Esaú en el vientre peleaban fuertemente. Entonces la madre estaba muy preocupada y decía, ¿qué haré si mis hijos están peleando desde el vientre? Entonces consultó a Jehová y Jehová les reveló que esto iba a pasar toda la vida. De cada uno iba a salir una nación. Bueno, nacieron los niños. Primero nació Esaú, era muy velludo, muy peludo, y luego de Esaú, agarrado su mano del carcañar, del talón, pues salió Jacob. Fue muy interesante esto, y creo que Hebreos capítulo 12, versículo 16, va a resumir un poquito mejor lo que Dios pensaba de Esaú y lo que era Esaú. Dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Es así, aunque nació primero, pues entregó a Jacobo el derecho de primogenitura por un plato de lentejas. Bueno, así pasó la historia
y bueno, eso no le gustó al Señor y perdió su primogenitura. La descendencia de Jacob es el pueblo de Israel. Pues Jacob tuvo 12 hijos, esos 12 hijos son las 12 tribus de Israel. Y la descendencia de Esaú es el pueblo de Edom. Y paradójicamente, el plato de lentejas rojo, pues significa Edom. Bueno, quiero leer Amós capítulo 1, versículo 11, porque también nos habla de Edom para entender lo que estaba pasando en su contexto y nosotros ya empezar a estudiar este libro tan maravilloso, pequeñito, pero de mucha enseñanza. Dice Amós capítulo 1, versículo 11, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo. Ahora, ¿cuál es el problema de este pueblo? Mire, aprendamos juntos. Dice, porque persiguió a espada a su hermano. Ahí está su pecado. Nunca se terminó esa rivalidad que tenían, ese rencor. Y dice, y violó todo afecto natural, pues lo natural es amar a la familia, amar a los hermanos, pero Edom no hizo esto. La nación de Edom nunca hizo esto. Y en su furor le ha robado siempre. Es decir, que Edom siempre buscaba perjudicar a su hermano. Y dice allí, y mira el pecado, y quiero empezar con esto, nuestro estudio bíblico dice, y perpetuamente ha guardado el rencor. ¿Cuánto daño eso hace en las familias hoy en día? El rencor. Lo hubo en aquel tiempo. Imagínense, Jacob y Esaú con ese terrible problema familiar del rencor. Pasó a las naciones esto. Es muy grave. Ahora, hablemos un poquito de la soberbia, porque la raíz del rencor o de una relación rota es la soberbia. Sí, querido hermano, ¿qué es la soberbia? Bueno, esto dice el diccionario de Google. Es el sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. Amados hermanos, quiero hacerle una pregunta. Usted que me está escuchando por Facebook Live o me está escuchando allí en Zoom, quiero que me ponga atención por un momento. Esta pregunta es muy importante. ¿Qué debe hacer el hombre con su propia vida para recibir el perdón de Dios? Bueno, voy a repetir esta pregunta. ¿Qué debe hacer el hombre con su vida para recibir el perdón de Dios? Bueno, si usted dijo tiene que arrepentirse, pues acertó. Es verdad, el hombre tiene que arrepentirse para que Dios le perdone. Pero quiero hacerle otra pregunta. ¿Qué impide que las personas se arrepientan? Bueno, vamos a responder eso esta noche. Lo que impide para que un hombre o una mujer se arrepienta y llegue a los caminos de Dios, sinceramente, es la soberbia. Y la soberbia, amados hermanos, es un problema muy grande en nosotros. Mire lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 6. Y esto es una verdad bíblica. Ahora, si usted quiere, pues, enfrentarse a Dios, simplemente tiene que ser soberbio. Y Dios, mire lo que piensa acerca de los soberbios. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Bueno, Dios siempre va a estar en contra de los soberbios, pero va a bendecir a los que son humildes. La soberbia. Mire, Jeremías capítulo 50, versículo 31. Mire lo que piensa el Señor sobre todo soberbio. He aquí, yo estoy contra ti, oh soberbio. Así dice la palabra de Dios. Dice el Señor, Jehová, no Jehová de paz, no Jehová Salvador. Aquí se describe a Jehová como Jehová de los ejércitos. Es decir, que una persona que es soberbia tiene un enemigo. Y es Jehová de los ejércitos, Jehová de las batallas, está en contra de todo soberbio, porque tu día ha venido, el tiempo en que te castigaré.
Es decir, que el Señor va a castigar a todo soberbio. Ahora, mire lo que dice la ley de Jehová en Números capítulo 15, versículo 30. Dice allí, mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ¿a quién ultraja? Ultraja a Jehová. Sí, amado hermano, cuando nosotros actuamos con soberbia, hagamos cualquier cosa con soberbia, incluso cosas buenas, pero lo hacemos con soberbia, ¿a quién estamos ultrajando directamente? La palabra de Dios dice que estamos ultrajando a Jehová. Es decir, que todo altivo, todo orgulloso, todo soberbio está enfrentándose contra Dios. Esa persona, mire lo que dice el Señor, esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Es decir, que si hay alguien en el pueblo santo de Dios que no escucha la palabra de Dios, que es orgulloso, que tiene un corazón altivo, pues será cortado de en medio de su santo pueblo. Ahora, amados hermanos, para ampliar esta idea y para que la palabra de Dios llegue a su corazón, quiero hablarle acerca de un soberbio. Un soberbio no es humilde. Un soberbio no acepta sus errores. Siempre piensa que tiene la razón. Y por supuesto, como piensa que tiene toda la razón, no quiere arrepentirse. Y no quiere, escúcheme muy bien esto, no quiere aprender de los demás. Siempre dice, yo lo sé todo. No hay nadie que sea superior a mí porque yo hago lo que todo mundo hace. Se cree, el soberbio, autosuficiente y no necesita de nadie. Bueno, esto es una idea muy equivocada porque todos necesitamos de alguien. Usted es lo que es, usted podrá ser un empresario, usted podrá ser un profesional, usted podrá ser pues alguien de mucho éxito. ¿Por qué? Por los demás, por supuesto por sus padres, por sus hermanos, por alguien. Y por supuesto usted es lo que es por voluntad de Dios. Pues la idea de creerse superior a los demás pues es muy equivocada. No debemos ser soberbios. Edom, este pueblo, es soberbio y tiene problemas muy grandes con Jehová. Así que lo vamos a ver en estas clases que se vienen, pues, ¿qué causó tanta soberbia? ¿Y cuál fue el resultado de la soberbia? Vamos entonces ya a entrar a leer los primeros 4 versículos, el mensaje para el soberbio. Ahora, este mensaje fue para Edom, pero si hay algún edomita en esta sala virtual, pues le pido que escuche. Ahora, dice allí, visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila y aunque entre las estrellas pusieses tu nido, de allí te derribaré, dice Jehová. Bueno, lo que vamos a aprender en el primer versículo, el versículo número 1, es que Dios juzgó a Edom. Pues Abdías es el profeta de Dios y Abdías dice así, Jehová, el Señor, ha dicho así. Es decir, yo estoy como representante de Dios y esto quiero decir en cuanto a Edom, sobre Edom. Ahora, este mensaje se convierte en un pregón.
sea, un pregonero. Abdías es un pregonero de la palabra de Dios. Y esta es la palabra que fue enviada a decir Abdías. Hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Aquí está. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. Mire, hermanitos queridos, no encontramos aquí, lamentablemente, no hay un mensaje de arrepentimiento. Es decir, pues arrepiéntate, Edom. No, eso no dice en este libro. El mensaje es, pues pueblos vecinos, hay que levantarse en batalla contra Edom. Es un mensaje de juicio. Ahora, a mí me llama mucho la atención es que, ¿qué pasa si una persona escucha y escucha la palabra de Dios, pero no cambia? A mí me pone muy triste saber que hay jóvenes que han crecido en la iglesia, que ahora son adultos y que todavía no quieren servir al Señor. Me da mucha tristeza. Que no quieren escuchar a Dios ni obedecerle. Me da mucha tristeza saber que hay muchas personas que escuchan la palabra de Dios, escuchan y escuchan, pero no quieren obedecer al Señor. Pues, ¿qué pasa cuando la soberbia prevalece en las personas? Bueno, Nahum, otro profeta, dice lo siguiente, Nahum capítulo 3, versículo 19, no hay medicina para tu quebradura. Tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti. Batirán las manos. ¿Por qué? ¿Sobre quién no pasó continuamente tu maldad? Y esto a mí me llena de asombro, que hay personas, hay naciones que escuchan la palabra de Dios, que conocen las escrituras, pero su soberbia hace que no cambien su vida, sino que tienen fama de ser pecadores. No importa que digan que son cristianos, pero su fama hace notar que son pecadores. Están continuamente en el mal. Y quiero, hermanito querido, llegar a su corazón. Quiero llegar a su corazón, si usted me lo permite. No se equivoque sobre cómo actúa Dios en las personas. Porque lamentablemente muchos, por su orgullo y su pensamiento equivocado, han fabricado una idea equivocada acerca de Dios. Y dicen, bueno, Dios es amor y misericordia y Él no nos va a castigar. Yo no puedo creer en un Dios que nos castigue. Dios es amor. Pues es cierto, pero también en la Biblia vamos a encontrar, como en este caso, en este libro, un Dios que juzga a las personas. Muchos no quieren arrepentirse porque creen que van a hacer ese arrepentimiento en el futuro. A tal punto que están pensando, yo voy a seguir con mi vida. Y se están engañando a su propio corazón, por supuesto, a su propio ser. Y le están diciendo a su alma, sigue pecando, pues antes de morir te vas a arrepentir. Y como Dios es muy bueno, te va a perdonar. Bueno, las personas, y creo que esto va a resumir por qué muchas personas, a pesar de escuchar el mensaje de Dios, siguen pecando. En el pensamiento del pecador y del malo está esto. Como no llega el castigo pronto, entonces piensa que no va a llegar. Es decir, por ejemplo, alguien roba y está esperando cuando le cae el rayo del cielo. Y como no pasó nada, sigue robando. O aquel joven fornica deliberadamente a escondidas de sus padres, a escondidas de la iglesia, y como no pasó nada,
al siguiente día dice, voy a seguir pecando. Y como no pasó nada en la segunda o tercera vez, dice, pues no va a seguir pasando nada. Pues se confían y piensan que no va a pasar nada y continúan en su mal camino, en cualquier tipo de pecado, en el robo, en el engaño, en perjudicar a los demás, etcétera. Como no llega el castigo, entonces voy a vivir como yo quiero. Y dicen, no hay Dios, porque si lo hubiera, me castigaría. Ahora, mire lo que dice Eclesiastés capítulo 8, versículo 11. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, lo que estábamos hablando, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos para hacer el mal. Por eso, sabemos en este mundo que hay muchos pecados, pero hay mucha gente dispuesta a vender drogas. Hay mucha gente dispuesta a hacer negocios ilícitos. Hay muchos médicos dispuestos a practicar el aborto. Hay muchas personas que están dispuestos a pecar. ¿Por qué? Porque no llega la sentencia, dice ellos, no llega el castigo. Entonces, pequemos y vivamos esta vida como nos place. Amados hermanos, quiero presentarles 3 cosas en base a esto que nosotros debemos hacer. Si usted es padre de familia, si usted es madre de familia y es un joven o alguien que nos está visitando en esta noche, le invito a hacer estas 3 cosas. Debemos actuar prontamente sobre la mala obra. Es decir, si cometimos un error, actúe prontamente y ya deje de pecar. Propóngase de corazón en dejar el mal. Es decir, decídase ya a dejar de pecar. Y número 3, sométase prontamente a Dios. No haga como los malos, pues los malos siempre están dispuestos a pecar. Ahora, aunque sabemos que hay un juicio final, yo quiero decirle esto. En la historia bíblica, Dios ha ejecutado su juicio sobre la tierra. Es decir, si usted es un estudioso de la Biblia, o si usted no lo sabía, quiero que lo sepa, que en la historia bíblica siempre Dios castiga al pecador. Si usted lo nota, versículo 1, levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. Es decir, que ellos van a ser castigados por los pueblos de alrededor, incluso Israel. Ahora, el mundo antiguo, piensen esto, fue juzgado con un diluvio. Es decir, que Dios castigó al mundo antiguo por su degeneración, por su pecado. Ahora, Sodoma y Gomorra, los famosos pueblos, fueron destruidos con fuego desde el cielo. Así Dios ejecutó. Mire, con agua, ahora con fuego. Pero piensen esto. Hablemos de la iglesia. Piense en el reino de Dios aquí en la tierra. La iglesia santa de Dios. ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? Fueron castigados con la muerte. Mire lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia, inspirado por el Espíritu Santo. Efesios capítulo 5, versículos 6 y 7. Nadie os engañe con palabras vanas. ¿Por qué? Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los gentiles y los perversos y los que no son convertidos. No. ¿Sobre quién viene la ira de Dios? Amado hermano, escúcheme con atención. Sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues participantes con ellos. Así que el juicio de Dios muy probablemente viene aquí mismo en la tierra, por las circunstancias. Puede ser por las personas de alrededor.
Puede ser por esta misma pandemia, puede ser un juicio. Así que, hermanos queridos, cuando no escuchamos la palabra de Dios, pues Dios utiliza las circunstancias para hacernos entender cómo está nuestra soberbia. ¿Cómo actúa Dios sobre el orgullo? Es una buena pregunta, ¿verdad? Bueno, el versículo 2 dice, he aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. Ahora, la frase pequeño te he hecho, ¿sabe qué significa? Los estudiosos dicen que significa achicado, es decir, que Edom fue hecho pequeño, se achicó a Edom, es decir, que esto es la labor del Señor. Ahora, entendamos mejor esto. El pago de Dios sobre la soberbia va a ser la humillación. Es decir, si alguien es soberbio, Dios lo va a humillar. Si usted escucha la palabra de Dios, los consejos de los padres y los sabios, pero todavía continúa en su mal camino, usted es un soberbio o una soberbia. Es decir, que no importa qué tan buenos son los consejos. Y no importa si usted tiene los mejores padres del mundo. Y no importa que en su congregación haya los mejores predicadores. Y que usted escuche los mejores mensajes bíblicos. Si usted continúa en su mal camino, pues usted es un soberbio. Sí, queridos hermanos, este mensaje realmente es un mensaje muy fuerte, pero es necesario enseñarlo a la Santa Iglesia de Dios. Y este mensaje siempre está durante toda la Biblia. Por ejemplo, leamos Lucas capítulo 14, versículo 11. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Eso lo dice el Evangelio de Lucas. Así que Dios va a humillar a cualquiera que se enaltece. Mire 2 de Samuel capítulo 22, versículo 28. Porque tú salvas al pueblo afligido, al pueblo que le duele pecar, que se siente arrepentido y que se contristó por haber ofendido a Dios. Mas tus ojos, mire lo que dice la segunda parte, mas tus ojos están sobre los altivos. ¿Para qué? Para abatirlos. Sí, querido hermano. Es decir que Edom fue abatido, y lo dice allí en el texto, si usted mira al principio, capítulo 1, versículo 2, fue abatido en gran manera. Hermano querido, si hay en su corazón algo de soberbia, quiero invitarle a humillarse delante del Señor. Porque quiero hacer esta pregunta. ¿Cómo actúa Dios sobre el orgullo? La palabra orgullo significa, bueno, es enaltecerse, engrandecerse, pero la palabra humillación significa bajar o hacerse humilde. Es decir, si Dios me humilla a mí, el objetivo es bajarme y hacerme humilde. El término humillar en la Biblia, es ese, bajar y hacerse humilde. Pero en nuestro tiempo estamos en el año 2021, en plena pandemia, en nuestro tiempo tiene un significado negativo. Y muchos de nosotros no queremos bajarnos. Esto es la realidad. Ahora, usted se encontrará con las siguientes frases.
Cuando hay algún conflicto, generalmente se dice así: este no sabe con quién se mete. ¿Ha escuchado eso? No sabe quién soy yo. Creemos algo de nosotros. Que venga él, yo no tengo por qué ir. Que me llame, yo no lo voy a llamar. Sucede siempre en los conflictos de pareja. Pues si está interesada, que me llame a mí. Yo no tengo por qué llamarle. Y también hay los términos despectivos, por supuesto, ese igualado, esa gentuza, esa, y tratamos pues con menosprecio a los demás, creyéndonos nosotros superiores a los demás. Pero la Biblia tiene un concepto muy difícil, muy diferente acerca de la humillación. ¿Por qué? Porque la humillación siempre trae un resultado positivo. Mira el Salmo 119, versículo 71. Bueno me es haber sido humillado, dice aquí el salmista. Qué bueno que me humilló Dios. ¿Para qué? Para que aprenda tus estatutos. Y de hecho, amados hermanos, muchos de nuestros hermanos aquí presentes se han acercado al Señor después de haber sido humillados. Solamente piense en el apóstol Pablo, fariseo de fariseos, un hombre valiente, defensor de la ley, perseguidor de los cristianos. ¿Y el Señor qué hizo? Lo humilló, lo dejó botado en el suelo sin vista, humillado delante de la presencia y de las palabras poderosas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué resultó en Pablo? Pues un buen resultado. Se hizo apóstol de los gentiles y pregonó el evangelio por todo el mundo. Y aquí el Salmo lo dice, para que aprenda los estatutos. Así que bienaventurado el que es humillado. ¿Por qué? Porque va a pasar algo muy especial en su vida, en su carácter, en su forma de ser, en su vida como cristiano. La palabra de Dios enseña que nosotros debemos ser humildes y nos enseña a bajarnos, pero el orgullo, la soberbia, desprecia y desconoce el conocimiento. Sí, queridos hermanos, voy a repetir esto. La palabra de Dios enseña que debemos ser humildes. La palabra de Dios nos enseña que debemos bajarnos, pero el orgullo va a despreciar y va a desconocer el conocimiento. Y le invito a pasar al versículo 3 de este libro maravilloso, pequeñito, pero de grandes enseñanzas. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Edom estaba engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada. Edom tenía una morada muy alta, físicamente. En esa altura ellos vivían. Y mire lo que pasaba en el corazón de Edom, en su altísima morada. ¿Qué dices en tu corazón? ¿Quién me derribará a tierra? No hay nadie. No hay nadie que me pueda derribar a tierra. Petra significa piedra. Y estaba edificada, esta ciudad Petra, la capital de Edom, estaba edificada sobre las rocas. Tenía un lugar muy especial. Tenía una fortaleza natural porque se habían hecho esa ciudad sobre las rocas. Pues venían los vientos y no pasaba nada. Era edificada sobre la roca. Y tenían ellos mismos sobre sí un concepto muy grande sobre ellos mismos. Nosotros somos edomitas. No hay nación tan grande como la nuestra.
Nosotros tenemos el mejor ejército, la mejor educación, tenemos la mejor arquitectura. Nosotros tenemos a las personas más sabias de todo el mundo. Y era cierto. Y dicen los historiadores que Petra estaba tan fortalecida que solamente para proteger la ciudad se necesitaban 6 soldados. Imagínense. Actualmente, Petra está destruida. Está ubicada en Jordania, en Idumea, y es un lugar turístico. Usted, si quiere, puede comprar un boleto de avión, y ahora está un poquito más barato por la pandemia, y puede ir y viajar allá, y usted conocerá a Petra, la ciudad sobre la piedra. El soberbio, amados hermanos, póngame mucha atención, tiene un concepto de sí mismo muy alto. Si yo soy un hombre hecho y derecho, una mujer muy importante. No acepta que otro sepa más que él. No acepta que otro pueda hacer cosas mejores que él. Siempre dice, yo lo puedo hacer. Yo puedo hacer eso y mejor. No acepta, no va a aceptar que está mal. Siempre va a encontrar alguna cosa que decir. Es una persona soberbia. El soberbio, amado hermano, y quiero que usted me ponga mucha atención, hermanita, el soberbio no cree que es soberbio. Y esto es un problema. Si una persona siendo soberbia, y lo es, bueno, tiene un problema muy grande. Así que debemos examinar profundamente nuestro corazón y preguntarnos, ¿cómo yo trato a los demás? ¿En qué concepto me tengo yo acerca de los demás? No debemos engañarnos a nosotros mismos. Entonces, es un proceso de ser desengañados. Y eso le invito a usted a hacerlo personalmente. Desengáñese. Desengáñese. Piense que probablemente usted puede ser soberbio. En ese pensamiento, tome acciones sobre su vida. El soberbio, en una mala relación, o sea, por ejemplo, un conflicto familiar, esposo, esposa, hermano, hermana, hermano, tío, etcétera, padre, hijo, siempre va a creerse superior a los demás. Siempre va a pensar que tiene la razón. ¿Y por qué están en ese problema? Es que mi mamá, ella tiene la culpa. Es que mi papá, es que mi hermano, por culpa de él, es que su carácter. Y no está pensando en sí mismo. Solamente está pensando en el problema del otro, en los errores de la otra persona, y siempre cree que tiene la razón y que no comete errores. Siempre piensa que está en un buen camino y se siente superior a la otra persona. Mira a los demás por debajo de sí. O sea, este es más pequeño, no sabe Biblia, no tiene conocimiento, es pequeño. Siempre está comparándose a los demás. Yo soy mejor que él, yo soy mejor que ella, yo soy mejor y mejor. Bueno, en Romanos capítulo 12, versículo 3, mira el mandamiento de Dios. Porque Dios, pues, aborrece a los soberbios. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. ¿Qué pienso de mí? Debo preguntarme. Pues no debo tener un concepto muy alto, sino que piense de sí. Ese es el pensamiento sobre mí. Sino que piense de sí con cordura. No piense de usted que usted es muy alto, muy preparado, mejor que los demás. No, piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Tremendo problema puede haber en la iglesia, en las iglesias de Cristo, cuando una persona se cree superior a los demás. Es decir,
piensa que solamente él o ella puede hacerlo todo y que los demás no pueden hacer nada. Por eso vamos a encontrar en muchas iglesias de Cristo un solo predicador haciendo todas las cosas. Es soberbio. Piensa que el hermano no puede dirigir cantos, piensa que la hermana no puede dar una clase de niños, piensa que el hermano no puede predicar. Soberbia, soberbia. ¿Cuánto daño puede hacer eso en una congregación? Imagínense en una familia, en una empresa. Pensar que los demás no pueden hacer nada. Si usted no confía en nadie, tiene problemas de soberbia. Tenga mucho cuidado, amado hermano, hermanita que me está escuchando. En Proverbios capítulo 21, versículo 4 dice, altivez de ojos, mire, con los ojos, y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Esto es un pecado muy grande que está apartando a muchos hijos de Dios de su salvación. El justo con dificultad se salva, pero si el justo entra en soberbia, pues ha caído en pecado. Si sus ojos son altivos y si hay orgullo en su corazón y si tiene pensamientos impíos, tenga mucho cuidado. Es pecado. Es pecado, amado hermano, amada hermanita. Quiero preguntarle a usted, ¿cuál es tu altísima morada? Lo dice el versículo 3. Edom estaba en su altísima morada, pero probablemente usted está en esa altísima morada. Tal vez sea un orgullo de capacidades. Es que yo puedo hacer esto y esto otro. Tal vez sea un orgullo de prestigio, de poder, de autoridad. Bájese de esa nube, amado hermano. Bájese de ese pedestal. ¿Cuál es tu altísima morada? Es la pregunta. Espero que no tenga usted esta posición de una altísima morada. Para llegar a Dios no es necesario muchísimo conocimiento, sino ser desengañado y dejar la soberbia. Voy a repetir esto. Para llegar a Dios no es necesario muchísimo conocimiento, sino ser desengañado y dejar completamente toda altivez, todo orgullo, toda soberbia. Pero quiero preguntar algo. ¿Por qué el malo no busca a Dios? ¿Por qué razón? Bueno, no es la sociedad. Mucha gente dice, esta sociedad, por eso la gente no busca a Dios, por la sociedad. Otros dicen, pues, las malas amistades. Pues no. Otros dicen por la costumbre de haber pecado tantos años. Otros dicen, pues la gente no busca a Dios por sus tradiciones. Y tampoco la gente no busca a Dios por falta de conocimiento. ¿Por qué razón la gente no busca a Dios? Tampoco es por estar ocupado. La gente no busca a Dios. El malo no busca a Dios por la altivez de su rostro. No busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Salmos capítulo 10, versículo 4. Amados hermanos, la altivez, el orgullo, hace que muchas personas se condenen. Y esa altivez hace que Dios sea apartado de la mente, de los pensamientos del hombre. A mí me da mucha tristeza cuando miro a jóvenes, hermanos, que antes estaban en el camino y ahora su pensamiento está lejos de Dios, buscando la felicidad en la Pachamama, buscando la felicidad en el ocultismo, buscando la felicidad en los placeres de esta vida, buscando la felicidad en el conocimiento intelectual, y ellos están completamente alejados de Dios por una sola cosa, por la soberbia, por la altivez, por el orgullo. Por eso
Mucha gente no busca a Dios. Pero en el versículo 4 vamos a ver, amados hermanos, la caída del soberbio. Dice el versículo 4, si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieses tu nido allá tan alto, dice el Señor, ponga mucha atención, de ahí te derribaré, dice Jehová. No importa qué tan alto se encontraba Edom, no importaba cuánto estaba protegido Edom, cuánto fortalecido estaba Edom, cuánto conocimiento arquitectónico, estructural, cuánta economía buena que tenía Edom, cuántos sabios que tenía Edom. Edom, en esa altura que él estaba, en esa nube que se encontraba, fue derribado Edom. Dios asevera, amado hermano, póngame mucha atención. Dios asevera que perseguirá al soberbio, lo perseguirá. Mire lo que dice el Salmo 139, uno de mis salmos favoritos. David dice esto: detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano arriba de nosotros. La mano del Señor, la mano gigantesca de Dios. Si nosotros entendemos hasta allí, entendemos que nuestra vida está en las manos de Dios. ¿Qué puede hacer la mano de Dios sobre nosotros? Nos puede aplastar cuando Él quisiera. Él puede quitarnos la vida mañana, cuando Él lo desee. Por eso dice el versículo 6, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es. No lo puedo comprender, dice David. Versículo 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiese a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol, en la muerte, en el Hades, allá hiciere mi estrado, allí tú estás. No podemos escapar de la presencia de Dios. Usted puede vivir escondido, pecando, haciendo sus maldades a escondidas de sus padres, de sus hermanos, de su familia, de la iglesia. Puede engañarnos a todos. Pero usted no va a poder escapar de la presencia de Dios. Y sobre los malvados está la mirada de Dios. Y sobre los buenos también está la mirada de Dios. No conocemos el actuar de Dios y no sabemos cuándo va a presentar su castigo. Así que tenga mucho cuidado. No se engañe. El soberbio va a caer. Edom estaba pensando que nadie podía destruirle. Y se comparaba pues a las otras naciones. Esta nación tiene pocos soldados, no tiene estrategas. Estas naciones son pobres. Pero nunca se dio cuenta Edom, por su soberbia, que había un Dios, Jehová de los ejércitos, el creador de esas montañas donde estaba edificada Petra, que podía destruirlos. La caída del soberbio, amados hermanos. ¿Y qué pasó cuando Edom quiso levantarse? Porque Edom fue destruido. Y usted no sabe hasta hoy una nación que diga, se llama Edom. No existe, ni los árabes, porque provienen de otra descendencia. En Malaquías capítulo 1, versículo 4 dice, cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Es decir, bueno, ya perdimos esto, pero vamos a levantarnos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán, es decir, los iba a dejar que edifiquen. Y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová
está indignado para siempre. Por eso, en Edom no hay nación. En Edom no hay gloria, porque fueron destruidos por su soberbia. El ser soberbio no tiene sentido, amados hermanos. Siempre va a salir perdiendo. En Isaías capítulo 45, versículo 9 dice, ay del que pleitea con su hacedor. No tiene sentido pelearse con Dios. Y hay mucha gente que conversa y dice, yo le dije esto a Dios como si estuviera haciendo algo bueno. Pues no se pelee con el Dios Todopoderoso. No tiene sentido. El tiesto con los tiestos de la tierra, dirá el barro al que lo labra. Imagínese el barro, la tierra, discutiendo con el alfarero. ¿Qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Amados hermanos, no tiene sentido pelear contra Dios. Le invito en esta noche a que usted reflexione y no enfrente a Dios, el creador de todas las cosas. En Hebreos capítulo 10, versículo 31, mire lo que dice. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y ahí está, Petra. Usted puede buscar en internet si solamente tiene audio, pero si está mirando este video en Zoom o en Facebook Live, ahí está Petra. Esto fue el resultado de esta nación soberbia. En eso terminó, en ruinas. Y ahí están, pues, los registros arqueológicos. Allí no habita nadie. Esto es el resultado de la soberbia. Amados hermanos, le invito a dejar el orgullo. Y espero, si usted tiene algo de orgullo, cambie su pensamiento. Cambie su pensamiento. En Hebreos capítulo 3, versículos 12 y 13 dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, no mañana ni la siguiente semana, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Así que hay que tomar decisiones sobre nuestra vida. ¿Cuándo? Ahora mismo. El soberbio, después de esta clase dirá, yo no tengo nada por qué arrepentirme. Y dirá, bueno, yo soy así, mi carácter es fuerte, yo hablo en voz alta y pondrá muchos pretextos porque es soberbio. Y dirá, bueno, un mensaje normal. Pues yo le digo, amado hermano, que el mensaje de Dios debe entrar en el corazón y debe cambiar la mente de las personas. Porque la palabra de Dios nunca debe llegar vacía. Así, querido hermano, la palabra de Dios tiene que dar fruto en el corazón y en las vidas de las personas. Si usted no lo hace, es decir, no cambia su actitud, siendo soberbio, si hay alguno de aquí, de entre los que están escuchando, es soberbio, bueno, puede continuar siendo soberbio, pero debe saber esto, querido hermanito, hermanita, amigo que me está escuchando, amiga. Dios es experto en tratar el orgullo. Dios sabe cómo manejar el orgullo en las personas. Si no lo hacemos escuchando la palabra de Dios, pues lo hará con las circunstancias. Que Dios nos ayude a quitar toda altivez de nuestro corazón. Que Dios nos ayude a ser humildes. Que Dios nos dé siempre una buena actitud hacia nuestro Dios eterno. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Fue un placer estar esta noche con ustedes y hasta pronto.